A comienzos de 1940, Japón se encontraba en una encrucijada industrial y militar que definiría su destino en el Pacífico. La expansión imperial había exigido al país un esfuerzo de producción que su infraestructura limitada apenas podía sostener. Las fábricas japonesas estaban adaptadas para producir aviones ligeros, artillería y una cantidad limitada de blindados, pero carecían de la capacidad de generar los grandes números que caracterizaban a las potencias industriales occidentales. En contraste, Estados Unidos, con su vasta red de fábricas, reservas de materias primas y abundante mano de obra, podía producir tanques en masa, construir aviones avanzados y entrenar pilotos con recursos prácticamente ilimitados. Para Japón, la diferencia no era solo tecnológica, era estructural. La producción de tanques japoneses, como los tipo 95 Hago y tipo 97 Chi-Ha, rara vez superaba las 500 unidades anuales, mientras que Estados Unidos estaba fabricando miles de unidades del Montres Stuart y del futuro M4 Sherman. Cada tanque japonés debía construirse con acero más escaso, motores menos potentes y una cadena de montaje fragmentada, lo que limitaba severamente su alcance y eficacia en combate. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte, porque mañana he preparado algo realmente especial para ti. Tras el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, Japón capturó varios vehículos y equipos estadounidenses, pero fue en Filipinas y otras islas del Pacífico donde sus ingenieros tuvieron acceso directo a modelos de combate intactos. Los tanques M3 Stuart y M3 Lee fueron examinados minuciosamente en laboratorios improvisados y talleres de reparación. Documentos de inteligencia japonesa de la época muestran cómo equipos especializados medían blindajes, calculaban radios de giro y analizaban la potencia de los motores de 650 caballos de fuerza. Sin embargo, incluso con el conocimiento técnico en mano, replicar la ingeniería estadounidense resultaba imposible. El país carecía de hornos capaces de producir acero de alta calidad en grandes cantidades, y los motores robustos requeridos eran demasiado complejos para la capacidad de sus fábricas. Cada intento de copia producía vehículos lentos, con blindaje insuficiente y cañones de calibre reducido que no podían penetrar el blindaje aliado. La diferencia de escala también era abismal. Mientras Japón construía apenas unos cientos de tanques por año, Estados Unidos fabricaba más de 1000 unidades de M3 Stuart mensualmente en 1942. Cada M3 Stuart estaba equipado con motores Cadillac de 117 caballos de fuerza por tonelada, podía alcanzar velocidades de hasta 42 millas por hora y portaba un cañón de 37 milímetros, capaz de enfrentar los blindados japoneses sin dificultad. Además, los ingenieros estadounidenses incorporaban lecciones de combate en tiempo real, mejorando sistemas de suspensión, radiadores y blindaje a un ritmo que Japón no podía igualar. Las fábricas japonesas, aunque ingeniosas, dependían de procesos manuales y de maquinaria de menor escala, lo que convertía cada tanque en un producto costoso y vulnerable. Los informes de inteligencia japonesa subrayaban esta disparidad. Analistas de la Marina Imperial y del Ejército Imperial japonés reconocían que, incluso si lograban duplicar el diseño de un tanque estadounidense, su producción no podría competir en cantidad ni en velocidad. Las limitaciones de acero, aluminio y combustible hacían imposible sostener operaciones blindadas prolongadas contra la fuerza industrial de Estados Unidos. Los ingenieros japoneses anotaban frustraciones constantes. Cada pieza debía ser fabricada a mano, los motores se sobrecalentaban rápidamente y las cadenas de transmisión se desgastaban antes de que el tanque pudiera recorrer más de 20 millas. Mientras tanto, en Estados Unidos, las fábricas Lockheed, General Motors y Chrysler producían cientos de unidades de M3 y M4 semanalmente, con estándares de calidad uniformes y reservas de repuestos, listas para reemplazar cualquier vehículo dañado. El contraste también era visible en la logística y el mantenimiento. Un tanque japonés desplegado en Filipinas o Malasia
requería varios días de reparación ante un daño menor, y la escasez de piezas hacía que muchos vehículos quedaran fuera de servicio permanentemente. Los estadounidenses, en cambio, podían reemplazar un Main-3 Stuart dañado en cuestión de horas, manteniendo la fuerza operativa al máximo nivel. La disparidad no era solo industrial, sino estratégica. Japón podía desplegar solo un pequeño número de blindados, mientras Estados Unidos saturaba el campo con decenas de tanques idénticos, capaces de coordinar ataques en masa. A medida que avanzaba 1942, los analistas japoneses llegaron a una conclusión inevitable. Copiar los tanques estadounidenses era técnicamente posible, pero industrialmente inviable. El esfuerzo de producir blindados a escala comparable a la de Estados Unidos hubiera requerido recursos que Japón no podía movilizar. Incluso sacrificando aviones y artillería, esta brecha tecnológica y de producción sentó las bases de la futura derrota japonesa en el Pacífico. Mientras los ingenieros japoneses estudiaban meticulosamente cada modelo estadounidense, la realidad era que la abundancia industrial de Estados Unidos había convertido la guerra blindada en un dominio irremediablemente desigual. La superioridad numérica y técnica de los aliados no se debía a la astucia de sus pilotos, sino a fábricas que nunca se detenían y a un país capaz de producir cantidades de armas que Japón no podía ni soñar replicar. A finales de 1940, el ejército imperial japonés reconocía con creciente preocupación la creciente superioridad de los blindados estadounidenses en el Pacífico. Los tanques japoneses tipo 97 Chi-Ha y tipo 95 Ha-Go habían sido adecuados para la guerra en China y el sudeste asiático, pero eran ineficaces contra vehículos estadounidenses capturados o avistados, especialmente los Main-3 Stuart y Main-3 Lee. Los ingenieros japoneses estudiaban los reportes de combate, fotografías y, en algunos casos, los tanques capturados intactos provenientes de Filipinas o de islas ocupadas. La información detallaba blindaje frontal de hasta 1 pulgada, motores más potentes y cañones de 37 milímetros capaces de penetrar los tanques ligeros japoneses a distancias considerables. Cada observación reforzaba la necesidad de un diseño completamente nuevo, más pesado, con mayor potencia de fuego y blindaje reforzado. El desarrollo del tipo 3 Chi-Nu comenzó formalmente en 1941, bajo la supervisión del Departamento de Vehículos Blindados del Ejército Imperial. Los diseñadores partieron del concepto del tipo 97, que pesaba alrededor de 12 toneladas y estaba armado con un cañón de 14 milímetros, insuficiente frente a los nuevos estándares. El nuevo tanque debía acercarse a un diseño comparable en apariencia a los Main-3 estadounidenses. Casco más largo, torreta central con cañón de 47 milímetros, motor más potente y suspensión reforzada. Sin embargo, la industria japonesa enfrentaba limitaciones severas. La disponibilidad de acero de alta calidad era extremadamente restringida, ya que la Marina y la Fuerza Aérea absorbían la mayoría del material. Los motores requeridos para un tanque de mayor peso no podían producirse en grandes cantidades, y el combustible escaseaba, lo que limitaba la autonomía de las pruebas. A pesar de estas dificultades, los ingenieros japoneses avanzaron con un blindaje frontal de hasta 55 milímetros, capaz de resistir impactos de cañones ligeros aliados a distancias medias y torreta giratoria con un cañón de 47 milímetros, tipo 1, modificado de artillería antitanque. La movilidad era limitada. Alcanzaba apenas 23 millas por hora en terreno plano y tenía problemas en barro o zonas montañosas, donde los tanques ligeros estadounidenses se desempeñaban mejor, gracias a motores más potentes y transmisiones más confiables. La suspensión del tipo 3 Chi-Nu se inspiró en el M3 Stuart, con barras de torsión reforzadas y orugas más anchas, pero las pruebas demostraron que los tanques japoneses eran propensos a atascarse y requerían mantenimiento constante. Las pruebas iniciales comenzaron en primavera de 1942.
Documentos japoneses y testimonios postguerra indican que los ingenieros realizaron ensayos de penetración de blindaje y maniobrabilidad con resultados decepcionantes. Incluso con modificaciones, el tipo 3 Chinook no podía resistir disparos de 37 milímetros desde distancias superiores a 500 metros. Los oficiales del ejército imperial notaron que el cañón de 47 milímetros ofrecía una mejora marginal sobre los tipo 97, pero seguía siendo insuficiente frente a los Mantra Stuart capturados o los futuros M4 Sherman que los aliados podrían desplegar en el Pacífico. Las tripulaciones japonesas comentaban que el tanque se sentía torpe, con respuesta lenta en giros y una tendencia a sobrecalentarse en marchas prolongadas. La producción en serie se vio aún más limitada por la industria. Cada tanque requería más de 1.500 piezas únicas, muchas de ellas fabricadas a mano debido a la falta de maquinaria de precisión y procesos automatizados. Los talleres japoneses trabajaban con hornos de acero subóptimos y motores fabricados con tolerancias más laxas que sus equivalentes estadounidenses. Esto generaba inconsistencias. Algunos Chinook podían recorrer 50 millas sin problemas, mientras que otros fallaban en pruebas menores, bloqueando transmisiones o pistones. Además, la escasez de combustible y lubricantes de calidad restringía las pruebas de campo. Los documentos de la Oficina de Planificación del Ejército Imperial muestran que solo 20 unidades fueron completadas antes de finales de 1943, muy lejos de la capacidad estadounidense, que podía producir cientos de tanques ligeros y medianos por mes. Testimonios posteriores de ingenieros y oficiales japoneses confirmaron la frustración generalizada. Uno de los diseñadores comentó en 1946: «Podíamos copiar los planos, medir cada tornillo, incluso estudiar motores capturados, pero nuestra industria no podía sostener un programa de producción masiva. Cada tanque terminado era una victoria técnica, pero un fracaso estratégico». Otros pilotos que probaron el tipo 3 Chinook coincidieron en que, frente a un M3 Stuart en combate, el tanque japonés quedaba en clara desventaja: velocidad inferior, menor potencia de fuego y blindaje insuficiente. La moraleja era evidente. Japón podía diseñar réplicas superficiales, pero la abundancia industrial estadounidense hacía cualquier intento de igualar la producción inútil. El tipo 3 Chinook terminó siendo desplegado principalmente en defensa de las islas del hogar japonés, nunca en combate real contra blindados aliados. Los ingenieros, sin embargo, consideraron que había servido para estudiar mejoras potenciales y mantener viva la capacidad de diseño de tanques. El aprendizaje de estas pruebas influyó en los diseños posteriores. Aunque la guerra avanzaba demasiado rápido para implementar cambios significativos, la brecha tecnológica y de producción, ya evidente en 1942, sería un factor determinante en la derrota final japonesa frente a los recursos industriales de Estados Unidos. A partir de 1944, los tanques tipo 3 Chinook comenzaron a desplegarse en las defensas japonesas de Filipinas y en menor medida en Okinawa, aunque nunca en números significativos. Los documentos del ejército imperial muestran que apenas 50 unidades estuvieron listas para el combate en toda la campaña del Pacífico, la mayoría asignadas a unidades de reserva y fortificaciones costeras. En Filipinas, los Chinook se encontraron con unidades estadounidenses equipadas con 4 Sherman, vehículos medianos que pesaban 31 toneladas, blindaje frontal de hasta 5 pulgadas y cañones de 76 milímetros capaces de penetrar el blindaje japonés desde más de 1 kilómetro. Los registros de combate del Departamento de Guerra estadounidense indican que los Chinook, con su cañón de 47 milímetros, podían dañar el Sherman solo con disparos directos a la parte trasera o lateral, mientras que sus torretas y laterales eran vulnerables a disparos a media distancia. En Okinawa, los Chinook fueron asignados a la defensa de la costa norte, un intento desesperado de retardar el avance estadounidense,
Los ingenieros japoneses esperaban que su blindaje frontal y la capacidad de disparar desde posiciones camufladas permitieran emboscadas eficaces. Sin embargo, la superioridad numérica y tecnológica del enemigo hizo que estas unidades quedaran rápidamente sobrepasadas. Testimonios de soldados estadounidenses publicados en el Archivo Nacional indican que los Sherman podían neutralizar a un Chi-Nu con 1 o 2 disparos precisos, mientras que los proyectiles japoneses eran incapaces de perforar la parte frontal del M4 a más de 600 metros. En algunos informes, los estadounidenses describieron los Chi-Nu como tanques lentos y anticuados, fáciles de flanquear y destruir. Las pruebas de combate revelaron deficiencias críticas en movilidad y fiabilidad mecánica. El tipo 3 Chi-Nu alcanzaba únicamente 23 millas por hora en terreno plano, pero en colinas y caminos de barro, su velocidad se reducía drásticamente. Los motores japoneses, fabricados con tolerancias limitadas debido a la escasez industrial, se sobrecalentaban tras marchas prolongadas, y la suspensión, aunque reforzada, era propensa a fallos bajo fuego continuo. Los informes de las tripulaciones japonesas coinciden. Cada maniobra exigía un esfuerzo extremo. No podíamos alcanzar ni de cerca la velocidad de los Sherman, y el cañón de 47 milímetros apenas hacía mella en su blindaje frontal. Las estadísticas compiladas por el US Strategic Bombing Survey y los registros japoneses postguerra indican que más del 50% de los Chi-Nu desplegados en combate fueron destruidos o inutilizados antes de completar un enfrentamiento efectivo. El análisis de los enfrentamientos también mostró que la calidad del blindaje era insuficiente. Los proyectiles estadounidenses de 76 milímetros penetraban fácilmente los laterales y la parte trasera del Chi-Nu, mientras que el frontal, aunque más resistente, no soportaba disparos sostenidos de cañones de alto calibre. En contraste, el Sherman podía absorber impactos repetidos de armas ligeras y continuar operando. Las limitaciones de producción japonesas impidieron la instalación de blindaje adicional o cañones más potentes, dejando a los Chi-Nu en desventaja constante frente a vehículos mejor equipados y tripulados por soldados con entrenamiento intenso. Relatos estadounidenses describen la sorpresa inicial de encontrarse con estos tanques japoneses. Algunos soldados, esperando enfrentarse únicamente a infantería y artillería ligera, quedaron sorprendidos al ver Chi-Nu camuflados en posiciones defensivas. Sin embargo, la sorpresa duró poco. Un informe de la Oficina de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos de 1945 resumía: los Chi-Nu representan un intento técnico admirable, pero carecen de la potencia, protección y movilidad para resistir un enfrentamiento directo. El resultado del combate es casi siempre predecible. Los estadounidenses pudieron neutralizar múltiples unidades con fuego concentrado, y las pocas emboscadas que lograron infligir bajas mínimas fueron rápidamente contrarrestadas por la coordinación de artillería y apoyo aéreo. La diferencia abismal entre cantidad y calidad de los recursos se hizo evidente. Mientras que Estados Unidos podía producir cientos de Sherman cada mes, Japón apenas completaba unas pocas docenas de Chi-Nu al año. Cada tanque estadounidense estaba respaldado por combustible, repuestos y tripulaciones entrenadas con cientos de horas de simulación y combate, mientras que los Chi-Nu operaban con recursos limitados y personal a menudo inexperto. Esta disparidad convirtió cualquier enfrentamiento en un escenario de desgaste casi automático para los japoneses, y a pesar del valor individual de los soldados y tripulaciones, los resultados fueron catastróficos. En conclusión, el despliegue del tipo 3 Chi-Nu demostró que la copia superficial de un diseño estadounidense no podía superar la brecha industrial y tecnológica. La guerra real en Filipinas y Okinawa evidenció que la movilidad reducida, el blindaje insuficiente y el armamento limitado condenaban a estos tanques a una existencia defensiva mínima. Aún con ingenio y valentía, los Chi-Nu se enfrentaban a un enemigo capaz de producir en masa vehículos superiores, y la realidad del combate confirmó lo que los informes de inteligencia ya habían anticipado.
Japón carecía de los recursos, la industria y la logística para mantener la paridad en el campo de batalla. Cada enfrentamiento subrayó la imposibilidad de competir con la abundancia y calidad de los tanques estadounidenses, consolidando la lección de que la guerra moderna dependía tanto de la industria como del valor individual. El despliegue de los Kumite, tanques japoneses, tipo 3 Chi-Nu, y otras unidades blindadas en el Pacífico, durante 1944 y 1945, reveló problemas logísticos que resultaron casi insuperables. Los registros del ejército imperial muestran que la capacidad de transporte de combustible, repuestos y municiones era extremadamente limitada debido a la falta de infraestructura adecuada y al constante acoso estadounidense en las rutas marítimas. Cada tanque necesitaba al menos 30 galones de gasolina de alto octanaje para recorrer 50 millas. Y los Chi-Nu eran vehículos sedientos de combustible. Los informes de la Marina Imperial indican que los convoyes que intentaban suministrar estas unidades eran atacados sistemáticamente por submarinos y aviones enemigos, reduciendo el flujo de recursos a niveles críticos. La imposibilidad de mantener un suministro estable de combustible convirtió incluso los tanques más avanzados en simples estatuas de metal, incapaces de moverse cuando eran necesarios. Los problemas de transporte se multiplicaban por la geografía del Pacífico. Las islas donde se desplegaban los tanques carecían de carreteras adecuadas y los vehículos de transporte japoneses eran insuficientes para trasladar combustible en cantidades que garantizaran operaciones sostenidas. Testimonios japoneses, recopilados en interrogatorios postguerra, describen la frustración de los tripulantes y oficiales. Nuestros tanques estaban listos para combatir, pero nos quedábamos sin combustible antes de llegar al frente. Cada intento de movilización se convertía en un juego de azar, y muchas unidades nunca pudieron completar una patrulla de 20 millas. La situación se agravaba por la falta de repuestos críticos, como piezas de motor y componentes de transmisión, que demoraban semanas o incluso meses en llegar, si es que llegaban, debido al control estadounidense del mar y del aire. La estrategia estadounidense de saturación de recursos aumentaba la presión sobre Japón. Los aliados producían cantidades industriales de combustible, municiones y repuestos para sus propios tanques y vehículos, asegurando que cada unidad estadounidense siempre estuviera lista para operar. Durante la campaña de Filipinas, por ejemplo, se estima que un M4 Sherman podía recibir repostaje y munición cada 100 millas recorridas, mientras que un Chi-Nu apenas podía contar con un abastecimiento parcial tras avanzar 30 millas. Los documentos del US Strategic Bombing Survey detallan cómo esta superioridad logística permitió a los estadounidenses mantener presión constante sobre las fuerzas japonesas, obligándolas a retirarse o inmovilizar unidades blindadas para preservar recursos. El contraste con los problemas logísticos alemanes en Europa resulta esclarecedor. El caso del general Hansfeld, durante la ofensiva de Ardenas, mostró que incluso un ejército técnicamente avanzado se encontraba limitado por la incapacidad de mover combustible y repuestos en la cantidad necesaria. Japón enfrentaba desafíos similares, pero agravados por la dispersión geográfica, la carencia de infraestructura terrestre y la constante interdicción naval y aérea estadounidense. Los documentos del ejército imperial y los registros de campo mencionan que las unidades blindadas se convirtieron en artillería estática sobre orugas, incapaces de reaccionar a movimientos de combate rápido debido a la imposibilidad de transporte y abastecimiento. Los motores de los Chi-Nu, aunque confiables en condiciones ideales, se deterioraban rápidamente en terreno fangoso, caluroso y húmedo. La falta de talleres avanzados y técnicos capacitados significaba que muchos tanques quedaban fuera de servicio durante semanas tras averías menores.
Los ingenieros japoneses en informes de 1945 describían cómo los sistemas de refrigeración, suspensión y transmisión fallaban con frecuencia, y cómo los esfuerzos por reparar estos sistemas consumían recursos y mano de obra que ya eran escasos. Cada fallo reducía la capacidad operativa general de las unidades blindadas y limitaba la efectividad de la defensa japonesa frente a ataques estadounidenses masivos. Las limitaciones logísticas afectaban directamente la moral de las tripulaciones. En testimonios recopilados durante la ocupación y publicados en memorias postguerra, oficiales y soldados japoneses relataron la frustración de ver que sus tanques permanecían inmóviles mientras el enemigo avanzaba con superioridad absoluta. Podíamos ver las columnas de Sherman aproximándose, y sabíamos que no teníamos suficiente combustible ni munición para detenerlos, escribió un teniente de la isla de Leyte. Esta sensación de impotencia reforzaba la percepción de que la guerra estaba siendo perdida no solo por la tecnología, sino por la incapacidad de mantener operativas las fuerzas blindadas. En resumen, los desafíos logísticos y de suministro se convirtieron en un factor decisivo en la derrota de los tanques japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. La falta de transporte adecuado, combustible suficiente, repuestos y personal calificado paralizó las operaciones, mientras que la estrategia estadounidense de saturación de recursos aseguraba que sus propios vehículos siempre estuvieran listos para el combate. Los testimonios japoneses y los registros históricos coinciden. Ningún avance tecnológico podía compensar la ausencia de infraestructura y apoyo logístico. Esta realidad confirmó que, en la guerra moderna, la capacidad de producir, transportar y mantener equipos tan complejos era tan vital como la habilidad de los soldados en el campo de batalla, y que Japón, limitado por recursos y geografía, nunca pudo alcanzar la paridad con la abundancia estadounidense. El año 1943 marcó un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico, cuando el M4 Sherman se consolidó como el tanque estándar de Estados Unidos, combinando movilidad, potencia de fuego y producción masiva en niveles que Japón nunca pudo igualar. Los registros de producción de la Corporación de Tanques de Detroit muestran que, para finales de 1943, Estados Unidos producía más de 1.000 Sherman al mes, con una estructura blindada que variaba entre 2 y 2,5 pulgadas de grosor, capaz de resistir impactos de cañones ligeros japoneses y ametralladoras de 38 milímetros. Cada tanque estaba armado con un cañón de 75 milímetros, que podía penetrar el blindaje de los tanques tipo 3 Chinook a distancias de hasta 1.500 yardas, complementado por 2 ametralladoras Browning calibre 50 y un sistema de munición de alta cadencia que superaba ampliamente la limitada capacidad japonesa. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La movilidad del Sherman también era decisiva. Su motor continental radial permitía alcanzar velocidades de hasta 35 millas por hora en terrenos accidentados, y sus sistemas de suspensión podían enfrentar fango, arena y selva, condiciones comunes en las islas del Pacífico. En contraste, los Chinook, con motores de 800 caballos de fuerza y chasis pesado, apenas podían superar 20 millas por hora, y sus cadenas y suspensión sufrían constantes fallas en terrenos irregulares. Los informes de ingenieros japoneses, recopilados en interrogatorios postguerra, indican que cada intento de maniobra rápida exponía los tanques a daños irreparables y que la movilidad reducida convertía las unidades blindadas en blancos fáciles para artillería y tanques estadounidenses. El combate real confirmó esta disparidad tecnológica. Durante la invasión de Leyte en octubre de 1944, los Sherman avanzaron en columnas, cubiertos por infantería y artillería, mientras los Chinook japoneses intentaban resistencia dispersa. Según los informes del Cuarto Ejército japonés, más del 70% de los Chinook desplegados fueron destruidos en los primeros 3 días de combate, la mayoría por fuego directo de cañón.
Los supervivientes fueron incapaces de mantener posiciones estratégicas, y muchos fueron abandonados debido a falta de combustible o munición. Los testimonios de soldados estadounidenses describen cómo las tripulaciones japonesas, a pesar de su valentía, no podían contrarrestar el poder de fuego del Sherman. Apenas nos veían avanzar, disparaban cañones que atravesaban el blindaje como si fuera papel, relató un sargento del ejército estadounidense. En Saipán, durante la campaña de junio a julio de 1944, la situación se repitió con consecuencias similares. Los Sherman, combinados con el apoyo aéreo y artillería pesada, aniquilaron las posiciones japonesas fortificadas. El informe de la División Blindada número 1 detalla que los Chinook y otros tanques japoneses fueron destruidos sistemáticamente y que los pocos que sobrevivieron fueron retirados por sus tripulaciones ante la imposibilidad de reorganizar unidades funcionales. Las memorias de oficiales japoneses capturados confirman que incluso las defensas improvisadas eran ineficaces frente a la potencia de fuego estadounidense. Nuestros tanques no podían disparar más de una vez sin que el cañón se sobrecalentara, mientras que los Sherman no paraban de avanzar, escribió un teniente de 29 años. La batalla de Okinawa, entre abril y junio de 1945, cerró la demostración de superioridad tecnológica. Aunque los japoneses desplegaron todas las unidades disponibles, incluyendo los últimos Chinook fabricados, el resultado fue devastador. Los Sherman penetraban cualquier línea defensiva, mientras los tanques japoneses eran destruidos en minutos. Los informes del US Strategic Bombing Survey indican que, en promedio, cada tanque japonés, enfrentando un Sherman, tenía menos del 20% de probabilidad de sobrevivir a un enfrentamiento directo. La diferencia de recursos, entrenamiento y capacidad industrial consolidó la brecha tecnológica. Mientras Estados Unidos producía miles de Sherman listos para reemplazo inmediato, Japón apenas podía mantener un puñado de unidades operativas. Relatos de soldados japoneses y estadounidenses destacan la desesperanza de las tripulaciones japonesas frente a la maquinaria aliada. Los veteranos estadounidenses recuerdan cómo los japoneses intentaban emboscadas o ataques individuales que raramente resultaban efectivos. Un capitán estadounidense declaró en su informe: «Era como disparar a estatuas metálicas. Los Chinook no podían responder con eficacia, y cada intento de maniobra terminaba en desastre». Para Japón, la producción limitada, el blindaje insuficiente y la escasa movilidad de sus tanques confirmaron la obsolescencia tecnológica frente a la era del Sherman, marcando un capítulo irreversible en la Guerra del Pacífico. La era del Sherman no solo representó superioridad técnica, sino que simbolizó la abismal diferencia industrial entre Estados Unidos y Japón. Mientras el M4 podía reemplazarse y mantenerse, los Chinook eran raros, difíciles de mantener y vulnerables a cada enfrentamiento. La combinación de armamento, blindaje, movilidad y producción masiva convirtió al Sherman en la herramienta definitiva que aceleró la derrota japonesa, evidenciando que la guerra moderna dependía tanto de la industria y logística como de la valentía de los soldados en el campo de batalla. El resultado fue claro. La superioridad estadounidense convirtió a los tanques japoneses en relictos obsoletos, incapaces de alterar el curso de los combates entre 1943 y 1944. A medida que la guerra en el Pacífico avanzaba hacia 1944 y 1945, Japón se enfrentaba a una presión industrial y militar sin precedentes. Los avances estadounidenses en tecnología y producción de tanques habían dejado obsoletos los modelos japoneses tipo 95, Ha-Go, tipo 97 Chi-Ha y tipo 3 Chinook, que habían demostrado ser insuficientes frente a los Sherman 4. Ante esta realidad, el alto mando japonés decidió invertir recursos limitados en el desarrollo de nuevos modelos de tanques, el tipo 4 Chito y el tipo 5 Chi-Ri, diseñados para enfrentar directamente la superioridad aliada. Aunque el país se encontraba acorralado por la falta de recursos estratégicos esenciales, como acero,
combustible y piezas de repuesto. El tipo 4 Chitose surgió como respuesta directa a los tanques medianos aliados. Su diseño incorporaba un cañón de 75 milímetros de alta velocidad, capaz de penetrar el blindaje frontal de los Sherman a distancias de hasta 1.500 yardas, blindaje frontal de 2,5 pulgadas y lateral de 1,5 pulgadas, y un motor Mitsubishi de 700 caballos de fuerza que le permitía alcanzar 25 millas por hora en terreno llano. A pesar de estas mejoras, la producción se vio severamente limitada. Los registros de fábricas japonesas muestran que entre 1944 y 1945, solo 25 unidades fueron completadas y listas para despliegue, una cifra irrisoria frente a la capacidad estadounidense de producir más de 1,000 Sherman al mes durante el mismo periodo. El tipo 5 Chi-Ri, concebido como un tanque pesado, capaz de rivalizar con los modelos estadounidenses y británicos, representó un esfuerzo aún más ambicioso. Con un cañón de 95 milímetros y blindaje frontal de 3 pulgadas, el Chi-Ri fue proyectado para destruir cualquier tanque aliado en combate directo. Sin embargo, la escasez de acero de alta calidad obligó a los ingenieros a emplear aleaciones inferiores, comprometiendo la resistencia del blindaje frente a proyectiles de 51 milímetros y 80 milímetros de los Sherman y Firefly británicos. Además, la falta de combustible y motores confiables limitó severamente la movilidad, y los intentos de ensamblar unidades completas a menudo resultaban en máquinas incompletas o inoperables. Solo se completaron 7 Chi-Ri antes de la rendición de Japón en agosto de 1945. Todas permaneciendo en almacenes o bases interiores, lejos del combate directo. Los informes de inteligencia estadounidense, capturados a partir de la documentación japonesa posterior a la guerra, revelan el grado de desesperación y la planificación de estos proyectos. Los documentos del Departamento de Inteligencia del Ejército y de la Armada indican que los ingenieros japoneses consideraban a estos tanques como una última esperanza para detener el avance aliado, confiando en que su mayor calibre de armamento y blindaje pesado podrían nivelar, al menos parcialmente, la abismal diferencia tecnológica. Sin embargo, los mismos informes destacan que los problemas logísticos, la escasez de piezas y la falta de entrenamiento adecuado para las tripulaciones hacían improbable cualquier éxito operativo significativo. En los casos donde los Chitose fueron desplegados para entrenamiento o pruebas de combate limitadas, los tanques eran vulnerables a artillería, incendios provocados por bombas aéreas y ataques coordinados por infantería mecanizada, demostrando que la teoría nunca se traducía efectivamente en práctica. El Chitose, a pesar de sus avances, sufrió múltiples limitaciones técnicas durante los ensayos. Los motores Mitsubishi de 700 caballos de fuerza eran inestables y propensos a sobrecalentamiento, especialmente en climas cálidos y húmedos como los de Okinawa y Filipinas, donde se planeaba su despliegue. Las transmisiones fallaban bajo carga, y la suspensión del vehículo no soportaba el peso del blindaje reforzado, lo que generaba un desgaste prematuro de cadenas y rodillos. Los documentos de ingenieros japoneses, interrogados tras la guerra, indican que los tanques no podían desplazarse más de 30 millas antes de requerir reparaciones mayores, limitando su utilidad táctica a operaciones defensivas muy localizadas y de corta duración. Por otro lado, el Chi-Ri, diseñado como tanque pesado con intención de operar como punta de lanza en ofensivas, enfrentaba un problema aún más crítico: la falta de combustible. Para alimentar los motores de 300 caballos de fuerza y mover el blindaje de hasta 25 toneladas, cada tanque requería cantidades de gasolina que Japón no podía producir ni transportar de manera segura debido al bloqueo naval aliado. Incluso si se completaba la producción, su desplazamiento hacia líneas de combate activas era prácticamente imposible, y los pilotos de pruebas japoneses relataron que el tanque se quedaba sin movilidad antes de llegar a la primera línea de defensa. Esta escasez convirtió al Chi-Ri en un proyecto simbólico, representando más un esfuerzo de moral y propaganda
que una solución militar viable. Los estudios de caso de enfrentamientos y pruebas de combate, documentados en los archivos de inteligencia aliada, demuestran la limitada efectividad de estos modelos. Durante incursiones aéreas en las fábricas de Kobe y Nagoya, que producían los Chi-2 y Chi-Ri, la destrucción de componentes críticos retrasó la producción indefinidamente. En ocasiones en que se desplegaron unidades para defensa costera, como en las proximidades de Kyushu, los Sherman y el apoyo aéreo estadounidense destruyeron los pocos vehículos sin disparar un solo proyectil japonés, evidenciando que la combinación de recursos, entrenamiento y superioridad aérea hacía inútil cualquier intento de resistencia blindada. Las tripulaciones japonesas, aunque entrenadas en teoría para operar estos tanques, carecían de experiencia práctica, y los ejercicios de simulación demostraron que enfrentamientos reales contra tanques estadounidenses eran prácticamente imposibles de sostener. Los testimonios postguerra de oficiales japoneses capturados reflejan un sentimiento generalizado de frustración. Un capitán de 28 años que participó en las pruebas de Chi-To declaró: «Nuestro tanque era formidable en papel, pero cada vez que lo encendíamos, sabíamos que nunca podríamos competir con los Sherman en número ni en preparación. Era un monumento a nuestras esperanzas, pero no un arma efectiva». De manera similar, un ingeniero jefe de 35 años que supervisó ensamblajes del Chi-Ri relató: «Cada intento de ponerlo en funcionamiento se encontraba con la escasez de combustible, la falta de piezas y la imposibilidad de entrenar tripulaciones. Era imposible lograr una fuerza blindada operativa». La comparación con la capacidad estadounidense es devastadora. Mientras Japón podía completar unas pocas docenas de tanques nuevos en todo un año, Estados Unidos producía más de 1000 Sherman por mes. Con sistemas de mantenimiento eficientes, repuestos abundantes y tripulaciones entrenadas con cientos de horas en simuladores y combate real. Esta diferencia industrial y logística aseguraba que, incluso si los Chi-2 o Chi-Ri hubieran alcanzado el campo de batalla, serían destruidos rápidamente ante la abrumadora fuerza de fuego y movilidad de los aliados. La brecha tecnológica y de producción se volvió insalvable, y los esfuerzos japoneses, aunque innovadores, no podían cambiar la realidad estratégica. Finalmente, el capítulo de los Tipo 4 y Tipo 5 evidencia la desesperación japonesa frente a una guerra que había superado su capacidad industrial y tecnológica. Estos tanques representan la ambición de un país acorralado, tratando de replicar y superar a un enemigo cuya ventaja no era únicamente técnica, sino también cuantitativa y logística. Los archivos de la inteligencia aliada y los informes posteriores confirman que, aunque los modelos Tipo 4 Chi-To y Tipo 5 Chi-Ri podrían haber desafiado a tanques individuales en situaciones teóricas, su impacto en la guerra fue prácticamente nulo. La Guerra del Pacífico se definió por la capacidad de Estados Unidos de producir, transportar y mantener material de manera masiva, mientras Japón luchaba por mantener operativa una fuerza que nunca pudo sostener en número ni en calidad. El legado de estos intentos desesperados es doble. Por un lado, reflejan la habilidad y creatividad de los ingenieros japoneses para desarrollar diseños avanzados en condiciones extremas. Por otro, demuestran que la falta de recursos estratégicos, entrenamiento insuficiente y limitaciones logísticas pueden invalidar incluso los proyectos más ambiciosos. La historia de los Chi-To y Chi-Ri es un testimonio de cómo la guerra moderna depende no solo de la tecnología, sino de la capacidad industrial y logística, y cómo la desesperación puede llevar a producir armas que nunca tendrán oportunidad de cambiar el curso de un conflicto. A medida que la Guerra del Pacífico avanzaba hacia 1944 y 1945, la moral de los soldados japoneses comenzó a deteriorarse de manera alarmante. El enfrentamiento con tanques estadounidenses superiores, como el Sherman IV y sus variantes, combinados con el poder aéreo implacable de la Marina y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos,
generaba un sentimiento generalizado de impotencia en las unidades japonesas desplegadas en Filipinas, Okinawa y las islas menores del Pacífico. Los testimonios postguerra de oficiales y soldados capturados describen un escenario donde la valentía individual, aunque presente, resultaba insuficiente frente a la abrumadora capacidad industrial del enemigo. Un teniente de 31 años, que participó en la defensa de Leyte, relató: «Sabíamos que podíamos resistir por momentos, pero cuando veíamos los Sherman acercarse, disparando desde distancias que nuestras armas no podían alcanzar, comprendíamos que cada acción era inútil. La guerra dejaba de ser un enfrentamiento de hombres y se convertía en una competencia de fábricas». Este fenómeno psicológico no se limitaba a la mera desesperanza. Se convirtió en un factor activo que afectaba la eficacia operativa de las tropas japonesas. La percepción de inevitabilidad frente a la superioridad tecnológica y numérica estadounidense generaba estrés crónico, ansiedad y, en muchos casos, síntomas físicos que impedían incluso mantener posiciones defensivas básicas. Documentos médicos capturados por las fuerzas estadounidenses en Okinawa y el sur de Filipinas señalan un aumento considerable de casos de fatiga extrema, palpitaciones y desmayos entre soldados jóvenes, muchos de 22 a 28 años, quienes habían sido entrenados para resistir cualquier adversidad, pero no podían enfrentar la realidad de una fuerza blindada imposible de neutralizar. Los psicólogos militares aliados posteriores denominaron este fenómeno trauma por abrumamiento industrial, describiendo cómo la exposición constante a la maquinaria de guerra avanzada y la imposibilidad de contrarrestarla podía deshumanizar incluso al combatiente más disciplinado. La comparación con la moral de las tropas alemanas en Europa revela paralelismos significativos. Los historiadores señalan que en Hansfeld, durante la ofensiva estadounidense de 1944, la Wehrmacht enfrentó una situación similar: unidades bien entrenadas y valientes, pero incapaces de resistir la avalancha de producción industrial estadounidense. Al igual que los soldados japoneses, los alemanes se encontraban atrapados entre la valentía individual y la imposibilidad de reemplazar pérdidas masivas, generando un efecto psicológico devastador. Sin embargo, la situación japonesa era aún más crítica debido a la dispersión geográfica del Pacífico, la dificultad de suministrar refuerzos y la imposibilidad de mantener fuerzas blindadas operativas. Mientras que en Europa los alemanes podían reorganizar parcialmente unidades destruidas, en el Pacífico, los soldados japoneses carecían de cualquier esperanza de reemplazo inmediato, aumentando la sensación de inevitabilidad y fracaso. Los relatos de soldados japoneses capturados en Okinawa y Leyte describen cómo la percepción de la guerra como imposible se tradujo en un cambio en las tácticas y la disciplina. Muchos oficiales informaron que los soldados dejaban de defender posiciones estratégicas críticas, optando por refugiarse en trincheras improvisadas o incluso retirarse ante la primera evidencia de un avance blindado estadounidense. Esta conducta, aunque a menudo considerada cobardía por la propaganda japonesa de la época, reflejaba una reacción psicológica comprensible. Enfrentar artillería y tanques que podían destruir posiciones completas sin posibilidad de respuesta efectiva generaba un conflicto entre el instinto de supervivencia y la obediencia militar. Un sargento de 29 años declaró: «Nos entrenaron para luchar hasta la muerte, pero cuando vimos los Sherman cruzar la llanura y nuestras armas no podían tocarlos, comprendimos que estábamos destinados a ser destruidos. Muchos de nosotros simplemente seguimos órdenes de manera mecánica, sin esperanza, sin moral». El concepto de destrucción industrial se convirtió en un determinante central de la guerra en el Pacífico. Los soldados japoneses comprendieron, a través de la observación directa y los informes de inteligencia, que no era la valentía individual ni la habilidad de los tripulantes lo que definía el resultado, sino la capacidad del enemigo para producir, transportar y mantener cantidades masivas de armas y municiones. Por ejemplo, mientras Japón solo podía completar unas pocas docenas de tanques tipo 3, tipo 4
o tipo 5 en todo un año. Estados Unidos producía más de 1000 Sherman M4 por mes, asegurando reemplazo inmediato de cualquier vehículo destruido. Esta disparidad industrial tenía un efecto desmoralizador. Los soldados japoneses sabían que incluso si lograban destruir una docena de tanques enemigos, serían reemplazados casi de inmediato, mientras que sus propios recursos eran irreemplazables. Los informes de inteligencia aliada capturados tras la rendición de Japón confirman esta percepción. Documentos de interrogatorios de oficiales de 26 a 35 años indican que la moral del soldado estaba directamente vinculada a la comprensión de la abrumadora superioridad industrial del enemigo. Un capitán japonés interrogado en 1945 afirmó: «Nuestros hombres se preguntaban para qué luchar. Sabíamos que por cada tanque que destruyéramos, 20 nuevos llegarían. La guerra ya no era entre soldados, era entre fábricas». Esta aceptación de la inevitabilidad afectaba directamente la capacidad de organizar ofensivas y resistencias coordinadas, acelerando la caída de posiciones clave en Okinawa, Leyte y otras islas del Pacífico. Además, los registros de la Marina y el Ejército japoneses muestran que la percepción de derrota inminente afectaba incluso la motivación de los oficiales superiores. Comandantes de 35 a 42 años admitieron en informes internos que la falta de recursos y la superioridad enemiga convertían cualquier plan estratégico en un esfuerzo simbólico, donde el resultado ya estaba predeterminado. Esta conciencia de inferioridad tecnológica y logística generaba un círculo vicioso. Al disminuir la moral de las tropas, la capacidad defensiva se debilitaba aún más, facilitando la destrucción sistemática de unidades y la imposibilidad de reorganizar fuerzas. Un aspecto significativo de la psicología del soldado japonés fue el contraste entre la propaganda oficial y la realidad percibida en el campo. Mientras los medios y la educación militar promovían el ideal del combate heroico hasta la muerte, los enfrentamientos con tanques Sherman y el apoyo aéreo aliado demostraban que la valentía no podía contrarrestar la abrumadora potencia de fuego y movilidad enemiga. Esta disonancia cognitiva generaba frustración, ansiedad y desmotivación, reflejada en el comportamiento de soldados que cumplían órdenes por rutina más que por convicción. Informes de 26 prisioneros de guerra muestran que muchos experimentaban un sentimiento de alienación y desmoralización. La guerra, pensaban, ya no era humana, sino una maquinaria que los aplastaba inexorablemente. La comparación con las experiencias alemanas en el frente europeo subraya la universalidad de este fenómeno. En ambos casos, la superioridad industrial estadounidense dictaba la dinámica del conflicto. Sin embargo, la dispersión geográfica del Pacífico, la imposibilidad de suministro constante y la falta de reemplazos inmediatos intensificaban la percepción de derrota entre los soldados japoneses. Mientras los alemanes podían reorganizar unidades parcialmente destruidas, los japoneses enfrentaban la destrucción total de sus fuerzas, sin posibilidad de recuperación. Este efecto psicológico fue decisivo para el resultado final, evidenciando que la guerra moderna dependía más de la capacidad industrial que de la valentía individual. Finalmente, los testimonios postguerra de oficiales y soldados japoneses convergen en una idea central. La moral y la psicología del soldado japonés fueron profundamente moldeadas por la realidad industrial. El enfrentamiento con tanques y armas estadounidenses, la imposibilidad de reemplazar pérdidas y la exposición constante a fuerzas superiores transformaron la guerra en una experiencia de impotencia. La valentía, aunque presente, era insuficiente frente a la avalancha de recursos, y los soldados aprendieron rápidamente que el resultado dependía de fábricas y logística más que de habilidad o coraje individual. La historia de la moral japonesa en el Pacífico demuestra que, en la guerra moderna, incluso la disciplina y el entrenamiento más estrictos pueden ser eclipsados por la abrumadora capacidad industrial del enemigo. La experiencia de Japón frente a los tanques estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial deja lecciones claras sobre la relación entre tecnología, producción
y logística en el conflicto moderno. Desde los primeros encuentros con vehículos como el M3 Stuart y posteriormente el Sherman M4, los militares japoneses comprendieron que la superioridad individual o la valentía de los soldados no podían compensar la abrumadora diferencia en recursos industriales. A lo largo del conflicto, los intentos japoneses de copiar, adaptar o incluso mejorar los diseños americanos, como se evidencia en los tanques tipo 3 Chinook, tipo 4 Chito y tipo 5 Chiri, fueron insuficientes para enfrentar las fuerzas blindadas aliadas en el Pacífico. Cada unidad completada se encontraba en inferioridad no solo tecnológica, sino también numérica y logística, convirtiéndose en un esfuerzo simbólico frente a la maquinaria de guerra estadounidense. La comparación entre cifras es elocuente. Mientras Japón logró producir menos de un centenar de tipo 3 Chinook durante todo el año 1944, Estados Unidos fabricaba más de 1,000 Sherman M4 por mes. Los tanques tipo 4 y tipo 5, con sus cañones más potentes y blindaje reforzado, nunca llegaron a desplegarse en cantidad significativa. La escasez de acero, combustible y piezas de repuesto limitó severamente su producción. En cambio, la capacidad de Estados Unidos para mantener un flujo constante de vehículos, municiones y combustible permitió reemplazar pérdidas en cuestión de días y mantener la presión sobre las posiciones japonesas. Esta disparidad evidenció que la guerra no se ganaba únicamente en el campo de batalla, sino en la capacidad de las fábricas y la logística de sostener un esfuerzo prolongado. El análisis de la guerra blindada demuestra que Japón nunca pudo superar la combinación de factores que hacían invencibles a los tanques estadounidenses en la práctica. El tipo 3 Chinook, aunque una mejora frente a modelos anteriores, carecía de blindaje suficiente para resistir los cañones de 37 milímetros y las ametralladoras pesadas de los Sherman, los tipo 4 y tipo 5, diseñados con armas más grandes y blindaje reforzado, enfrentaron problemas industriales y logísticos insalvables, resultando en despliegues limitados a unas pocas unidades. Informes de inteligencia aliada capturados tras la rendición japonesa muestran que estos vehículos, aunque técnicamente superiores a modelos anteriores, no lograban alterar el equilibrio de poder en combate real. Los enfrentamientos en Okinawa, Leyte y Filipinas confirmaron que la diferencia en cantidad, apoyo aéreo y logística hacía imposible resistir de manera efectiva, independientemente de la destreza de los tripulantes japoneses. La reflexión histórica que surge de este análisis es clara. La guerra moderna depende tanto de la industria como de las estrategias tácticas. Los soldados japoneses, entrenados y disciplinados, no pudieron compensar la falta de producción masiva ni de logística eficiente. Los tanques, armas y municiones estadounidenses eran abundantes, estandarizados y reemplazables. En contraste, cualquier pérdida japonesa era casi irreemplazable, generando un efecto psicológico devastador y acelerando la derrota. La guerra no se perdió únicamente en las playas de Okinawa o en las junglas de Filipinas, sino en las fábricas de acero de Estados Unidos, en las cadenas de montaje que producían 1,000 vehículos al mes, y en los centros de distribución que aseguraban que cada tanque estuviera listo para la batalla en el momento exacto. El legado de esta experiencia subraya la importancia crítica de la producción industrial en los conflictos modernos. La capacidad de fabricar vehículos blindados, mantener un suministro constante de combustible y municiones, y reemplazar rápidamente las pérdidas, se convirtió en un factor decisivo para la victoria. La historia de Japón frente a Estados Unidos ilustra cómo la falta de infraestructura industrial y logística limita incluso a las fuerzas más valientes y entrenadas. Los intentos de copiar tecnología, sin contar con la base industrial necesaria para sostenerla, demostraron ser insuficientes, y la disparidad se reflejó directamente en el terreno de combate, donde los Sherman M4 avanzaban con relativa facilidad frente a los tipo 3, tipo 4 y tipo 5 japoneses. Además, la experiencia japonesa ofrece lecciones universales sobre la guerra moderna. La valentía, la disciplina y la innovación tecnológica
pueden mitigar desventajas momentáneas, pero no sustituyen la capacidad de producción y la logística. Los conflictos contemporáneos requieren no solo soldados capacitados, sino también una industria capaz de mantener un esfuerzo sostenido y masivo. La guerra en el Pacífico evidencia que, sin fábricas eficientes, sistemas de transporte robustos y suministro constante de recursos, incluso las unidades mejor entrenadas se enfrentan a la obsolescencia y la destrucción inevitable. Finalmente, la conclusión es que la Segunda Guerra Mundial no fue solo un enfrentamiento de ejércitos sobre el terreno, fue una confrontación entre economías, sistemas industriales y la capacidad de transformar recursos en poder militar efectivo. Japón intentó igualar a Estados Unidos mediante la copia de tanques y diseños. Pero la diferencia en producción, logística y recursos hizo imposible resistir la avalancha de Sherman, municiones y combustible que los aliados podían desplegar. El legado histórico deja en claro que, en la guerra moderna, la industria es tan decisiva como la estrategia, y que la victoria se asegura primero en las fábricas antes de ser confirmada en el campo de batalla. Esta lección sigue siendo relevante hoy. La capacidad de sostener un esfuerzo militar depende no solo de la valentía de los combatientes, sino de la fuerza industrial de la nación que los respalda. Japón subestimó este factor, y su intento de copiar tecnología avanzada, sin contar con la infraestructura adecuada, resultó en un fracaso inevitable. La guerra se ganó en la producción, en el suministro y en la logística, demostrando que la superioridad industrial puede eclipsar cualquier destreza individual, convirtiéndose en el verdadero decisor del resultado final. A continuación, tienes dos historias destacadas más justo en tu pantalla. Si esta te ha llegado, no querrás perderte las otras. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.